escuchando. Volvimos con todo a esta mitad de temporada de Divagando un poco. Nos dimos un pequeño receso de 2 semanas, pero ya hemos vuelto para seguir divagando por cosas de la vida. Y hoy día tengo el gusto de presentar a un gran invitado. Él es Rodrigo Goicolea. Es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, magíster en drogodependencia por la Universidad de Barcelona. Además, es profesor y director del programa de drogas de la Universidad Central de Chile. Estimado profesor, un gusto de poder tenerlo aquí en este programa para que podamos conversar un poco de un tema sumamente importante en nuestro Chile de hoy. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Joaquín. Estaremos divagando un poco en este tema. De eso se trata. Hoy día, profesor, yo le invité para que pudiéramos conversar un poco sobre, usted es un hombre experto en la materia de drogas y lo invité a que podamos conversar sobre el consumo de droga en Chile. ¿Ya? Hay miles de encuestas que han ido un poco al alza durante el último tiempo, pero antes de entrar en materia, me gustaría pedirle si es que es posible. Bueno, yo anteriormente entrevisté a una colega de usted y profesora mía de la universidad, en donde yo le pregunté qué es la terapia ocupacional, porque es sumamente importante hasta el día de hoy, y la historia un poco lo ha dicho, que en nuestra carrera es un poco emergente en el sentido de ciencias de la salud, ¿ya? Y se tiende a confundir o nos tienden a tildar de cosas que muchas veces no somos los terapeutas ocupacionales. Entonces me gustaría, para poder marcar el contexto de donde nosotros nos vamos a desenvolver en esta conversación, que usted me podría definir brevemente qué es la terapia ocupacional. Excelente pregunta. Cada vez la hacen menos, pero todavía la siguen haciendo. Cuando yo estudiaba la hacían mucho más. Sí, mira, varias definiciones. Yo ocuparía una definición bien sencilla. Es cómo las personas hacen procesos de recuperación o proyectos de vida a través de actividades significativas, que yo le agregaría que son actividades con propósito y significado. Básicamente sería una definición sencilla, y ahí, de acuerdo a cursos de vida, patología, viene un mundo de características particulares donde vamos a considerar a cada persona no solamente desde su condición de salud, sino que también su motivación, intereses, habilidades, fortalezas y debilidades. Por lo tanto, básicamente nos vamos a enfocar como definición general en actividades que sean con propósito y con significado para la persona que tenemos al frente y no para él o la terapeuta ocupacional. Yo utilizaría como esa definición sencilla para entender un poco lo que hace el terapeuta ocupacional dentro del equipo de salud, pero también entendiendo que se desempeña en otros equipos fuera de los equipos de salud también. Qué concisa y precisa esa definición. Siempre, bueno, uno como estudiante y lo que ustedes como profesores enseñan es que para cada persona es importante ver el propósito de su ocupación, que al fin y al cabo es lo que le ayuda en esto, lo que es el proceso salud-enfermedad, donde nosotros acompañamos a los pacientes, a los clientes también, como se da esta terminología dentro de la terapia ocupacional. Bueno, después de esta breve presentación y también definición, profe, me gustaría llevarlo ya al área donde ustedes saben jugar bien. Últimamente hay muchas encuestas que nos han posicionado como un país consumidor de drogas. Y eso al final de cuentas es preocupante en todo sentido, porque hay un gasto gubernamental, que ahí podemos conversar un poquito más adelante. Hay instituciones que tratan de poder prevenir este consumo. Entonces me gustaría que podamos adentrar un poquito cómo es la realidad chilena frente a este consumo. Bueno, sí, antes de la pandemia, nuestros indicadores en población general se entiende desde población adulta, de 18 años en adelante, y después población escolar podríamos hacer algunas diferencias, que son los estudios que hace el Servicio Nacional de Droga y Alcohol, resumido, que es SENDA. Y efectivamente nos muestra un estudio que es bien serio, lo hacen cada 2 años, es muy representativo, es muy bueno, se los recomiendo. Efectivamente nos muestran con muy malos indicadores en consumo de las diferentes drogas. Por dar algunos datos, digamos, el consumo de alcohol somos número 1 en Latinoamérica, en población general. Si vamos a población escolar, somos número 1 en pasta base, número 1 en marihuana, en América, en América completa. Número 1 en marihuana, número 1 en pasta base, número 1 en tranquilizantes sin receta médica, son las famosas pastillas que se hablan de los psicotrópicos, las estrellitas verdes, que son conocidas así, digamos. Entonces, el panorama de consumo de drogas en nuestro país alto. Podríamos hablar por qué, digamos, pero ahí tú me vas
indicando si quieres profundizar en esos temas, pero ese es el panorama que te empieza a indicar un poco de las drogas. Y la otra droga legal, el tabaco, en nuestro país igual es alto, pero en adolescentes escolares es bastante bajo a comparación de América. Sin embargo, nuestro consumo de tabaco igual es alto, pero quiero hacer la salvedad que está yendo a la baja lentamente. Las otras drogas que te nombro están yendo al alza o se mantienen. Entonces el tabaco, creo que están haciendo algunas cosas bien, que sería importante replicar en el alcohol que no se están haciendo, pero creo que somos una sociedad de altos niveles de consumo de diferentes drogas y apareciendo también otro tipo de drogas que no estamos acostumbrados, que están apareciendo ahora, que son las drogas inyectables, los opioides, que para nosotros es algo absolutamente nuevo como población versus en Estados Unidos y Canadá, que son verdaderas pandemias. Sí, es todo un mercado el tema de la droga y como también se va lamentablemente reinventando a sí mismo, porque cada vez van saliendo nuevas drogas y va buscándose la exportación a otros países. Entonces eso es terrible, como usted bien menciona, profesor. Y bueno, frente a esto mismo, yo estuve haciendo mis investigaciones y es increíble cómo los estados, o sea, el estado de Chile en sí, invierte mucho dinero en esta política de droga. Entonces me gustaría preguntarle, a su parecer, ¿cómo siente que el Estado en general, ya más allá de los gobiernos en sí, que han ido pasando cada 4 años, ha hecho o ha enfrentado esta política de drogas para prevenir el consumo? Yo creo que no lo han hecho tan mal. Es fácil como criticar así duramente, ¿ya? Sin embargo, yo creo que hay ciertos esfuerzos interesantes. Yo creo que un esfuerzo interesante fue lo que se logró con el tabaco. ¿En cuanto a qué? Ya se sabe que la evidencia internacional indica que hay 3 indicadores a nivel ambiental, a nivel estructural de reglamentación que inciden con mucha intensidad y mucha potencia en que las personas empiecen a disminuir su consumo. No solamente son esos 3, pero esos 3 ayudan, que es el alza de impuestos frente a la sustancia, la restricción o nula publicidad, en realidad nula, 0 publicidad, y restringir la venta. Y eso en el tabaco se hizo. Los que son fumadores de tabaco van a escuchar este podcast, puede ser que no todos estén de acuerdo, se han dado cuenta que fumar tabaco es bastante más caro que hace un par de años atrás. No hay publicidad, tú no ves publicidad en ninguna parte, digamos, no existe la publicidad en los medios oficiales, digo, por ahí alguna red personal podría existir, pero en general cualquier medio de comunicación no puede hacer, sería sancionado. Y la restricción a la venta y restricción al fumar ha aumentado mucho. Entonces, yo creo que esa normativa que existe vigente en nuestro país, creo que ha sido un muy buen logro y efectivamente eso en parte explica que paulatinamente está yendo a la baja. Eso en el alcohol no se ha logrado, nada con respecto a eso. Hay algún esfuerzo, algo ha salido ahora último, pero todavía no se han logrado esos 3 objetivos grandes. Y con respecto a prevención, por ejemplo, efectivamente hay un programa que actualmente se llama Elige Vivir Sin Droga. Podríamos criticar el nombre, si es el mejor o no, pero independientemente del nombre, creo que sí efectivamente se está trabajando con muchas comunas del país, vamos ya en más de 56 comunas del país, donde se están trabajando programas en las escuelas. Se evalúan a los segundos medios, se le hace un test de diferentes, una prueba, digamos, escrita para diferentes áreas. Y lo interesante es que no solamente droga, tiene que ver relación con los pares, actividades artísticas, culturales, y se hace un programa en ese colegio y después de 2 años se vuelve a medir al mismo segundo medio, o sea, otro grupo. Y ya muestran los primeros colegios, las primeras 6 comunas que participaron, que efectivamente hay una disminución. Ahora, es una disminución leve, por supuesto, si no es que pasemos de 50% a 0%, no es eso. Pero efectivamente está demostrando que yo creo que es un programa que tiene evidencia, muy criticado porque venía de Islandia, pero eso por desconocimiento, porque se ha aplicado en más de 32 países, por lo tanto, me da lo mismo donde fue creado, digamos. Se ha piloteado en muchos países y en Chile partió como un piloto, tuvo buenos resultados y sigue creciendo. Yo creo que es una buena estrategia, pero es siempre a largo plazo. Espero que con el cambio de gobierno, si es que hay,
no lo corten y si el gobierno siga avanzando, porque efectivamente no son políticas de Estado. Entonces, de acuerdo al cambio de gobierno, no podría existir algún cambio, un cambio rudo. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que se están haciendo bien. Yo creo que hay que estar atento a las drogas ilegales. Yo creo que hay que estar atento a la permisividad que hay con la marihuana actualmente. Yo creo que los mitos y realidades con respecto a algunas drogas, yo creo que hay que aclararlo. Yo creo que anda mucha información dando vuelta y mucha información es, no sé, mentira, pero a lo menos confusa tanto para los adolescentes y confusa también como para los padres o a los adultos responsables. Sí, es interesante, profesor, el punto que tocaba referente al tema de Islandia, porque este programa Elige Veciano viene allá y cómo ellos han podido bajar considerablemente, llevan más de muchos años, como 30 años implementando este programa y que han podido bajar indicadores que son sumamente importantes dentro del consumo de drogas. Y referente a este último punto que usted tocó de la marihuana, yo lo quería llevar, no sé si será una pregunta un poco compleja, pero ¿usted siente que frente a todo el alza del consumo, siente que el Estado debería tener algún rol más de legalizar este tipo de drogas o todavía cree que la restricción es el camino a seguir? Un temón, digamos, para debatir, súper interesante. Yo he ido varias veces, no le ha gustado mucho la opinión que yo doy en redes sociales, me han escrito correos amenazando. Pero bueno, aparte de eso, porque uno toca intereses, lo que hay que entender primero en la marihuana es que tenemos que hablar de tres grandes enfoques que existen frente a la marihuana. Está la prohibición, está la despenalización y está la legalización. Ahí tienes como tres grandes enfoques, de ahí hay un montón de áreas grises que los países se mueven, pero hay tres grandes columnas, que son las tres que nombré. Entonces, en esos, lo que nos muestra es que frente a la marihuana uno tiene que hacer una diferenciación entre uso medicinal y uso recreativo. Otra diferenciación importante. Yo me opongo absolutamente al uso recreativo, absolutamente. Yo creo que tiene que estar absolutamente prohibido y restringido, ¿ya? ¿Y por qué? No es porque yo crea, porque a mí se me ocurrió, o porque soy conservador, o porque tengo ciertas tendencias, que es lo que me han dicho en redes sociales. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con los países donde se ha legalizado desde el punto de vista recreacional. Lo que ha pasado es que en el mejor de los casos se mantiene el consumo, en el mejor de los casos. Y en muchos lugares ha ido al alza. Yo tomo de referencia Washington y Colorado, dos estados que fueron los dos primeros estados que legalizaron el consumo de marihuana. Interesante, Washington, la capital de Estados Unidos, no menor. Y efectivamente empezaron a tener un montón de problemas relacionados y no relacionados con salud después de la legalización. Varios problemas como, por ejemplo, empezaron a tener intoxicaciones por uso de marihuana en niños o niñas menores de 2 años. Y tú dices, ¿pero cómo? Claro, porque efectivamente cuando tú hablas de la marihuana en uso recreacional, no es solamente lo que la gente piensa que la persona está fumando, un pito, como se dice, o un porro, sino que tú lo puedes vender en un montón de maneras. Chocolates, queques, etcétera, etcétera. Entonces, los niños, las niñas, acceden a estos dulces, koyak, acceden y se come el koyak, se come el dulce, se come un pedazo de queque y llega intoxicado a la urgencia. Entonces, lo que quiero decir con la legalización, yo estoy absolutamente en contra, la legalización del uso recreativo. En el uso medicinal, ya la evidencia está cada vez siendo más contundente, está avanzando, todavía no puedo decir que es contundente, pero sí está avanzando en buenos caminos para varias patologías, para varias condiciones, pero no desde el punto de vista sumada, sino desde el punto de vista en jarabe, en pastillas, donde se sabe exactamente qué compuestos tienen, a quién se le debería dar, cuánto seguimiento habría que hacer. O sea, desde ese punto de vista, uno está absolutamente abierto a conversar y la evidencia nos está mostrando cada vez que está ayudando un montón de condiciones, epilepsia refractaria, cáncer terminales, ciertos síntomas secundarios que generan el cáncer y varias otras patologías de salud mental, y no, que efectivamente nos está ayudando, pero están muy regulados los compuestos. O sea, se hablan de compuestos químicos como el cannabidiol, el cannabinol, el THC, digamos que es el principio activo, y otros más, que tiene más de 450, y conocemos bien 10,
Entonces, hay que ir con cuidado. Esa es mi recomendación, pero del uso medicinal sí. La confusión es que se habla de legalizar con uso medicinal. Y es legalizar, digo, el punto de vista recreativo. Y es una confusión. Una cosa el uso recreativo y otra cosa el uso medicinal, que tú lo podrías absolutamente declarar, digamos. Porque obviamente incluso el uso medicinal te podría prohibir fumar un pito, por ejemplo. Es solamente decir cómo tú la podrías consumir los canales. Entonces, eso es muy, muy interesante porque los países que han legalizado, como Uruguay, para hacer algo más cercano, Uruguay legalizó. Y el primer país del mundo que legalizó desde el Estado. Interesante esa modalidad. El Estado es el que administra las plantaciones, la venta, todo. Tú vas a farmacia, los extranjeros no pueden, sino que solamente los ciudadanos mayores de 18 años y ciertas restricciones. Efectivamente, lo que mostró Uruguay es que el consumo se mantuvo. ¿Por qué? Porque igual tiene un precio que no es barato. No es barato producirla. No es barata la marihuana, desde el punto de vista como producto. Por lo tanto, lo que hizo es mantener. Lo único que en Uruguay disminuyó un poco fue el tema de los problemas penales y delictuales. ¿Ya? Fue una descendencia muy poca. Entonces fue muy mínima, estadísticamente casi significativa. Entonces lo que quiero decir es que las promesas que nos hacen frente a la legalización, la evidencia nos muestra que en los países que se ha hecho no ha sido tal. Y siempre se cita Holanda, para lo último, Joaquín, y Holanda no está legalizada, en Holanda está despenalizada. Y eso es una diferencia importante que después, si quieres, podemos profundizar. Sí, siempre es bueno estos temas tocarlos con los ejemplos, más que porque ahí se ejemplifica lo realmente. Uruguay, como usted me mencionaba, es un país que sí ha ido como, se puede decir, como el pionero dentro del vecindario, dando esta legalización de la droga. Y sabiendo nuestro país también, algo que se me veo, volviendo un poquito a la pregunta anterior, es que a nivel de estados, como usted dijo, es un gasto, en este caso la producción, pero el contener esto, yo investigaba que era más de 53 mil millones de pesos, o sea, es una brutalidad lo que tiene que hacer el Estado también para contener este consumo y también poder sacarlos de la droga, así que es muy interesante este tema. Y profesor, me gustaría llevarlo ya al plano más social, porque ya está el Estado en sí como que rige a cualquier sociedad, pero también estamos las personas, los seres humanos, los ciudadanos. Entonces quisiera preguntarle si nuestra sociedad ha ido transitando hacia un camino de dejar de demonizar las drogas, de verlo algo como más normal, algo como inofensivo para la salud de las personas. ¿Cree que deberíamos implementar un rol como sociedad más protector en las comunidades, no sé, los centros deportivos, en las comunidades juveniles? Creo que me gustaría ver un poquito su opinión sobre ese tema. Cualquier programa de prevención de lo que sea, es decir, programa de prevención y ponle lo que sea de prevención de obesidad, de hipertensión arterial, de droga, siempre va a tener una mirada integral, y la mirada integral de prevención va a ser hacer actividades para que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida. Y cuando hablo de actividades para que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida, básicamente las personas trabajan, estudian, deportes, actividades recreativas, artísticas, culturales. Básicamente ahí está todo el amplio espectro de lo que una persona podría hacer, y ahí podríamos entrar al detalle de cada actividad, pero en general las personas se desarrollan ahí, ¿ya? Y ahí tú tienes todo el ámbito de desarrollo de cualquier persona. Entonces los ámbitos de prevención deberían estar pensados en qué hacemos para fomentar y apoyar todo ese tipo de actividades. Entonces, cuando hablas de programas de prevención de drogas en las escuelas, no es que estén hablando todo el día de no a las drogas hacen mal. Lo que hablan es, ok, abramos espacios para que tengan actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales, relacionarse con el medio, con la comunidad, hacer voluntariado, apoyar a la iglesia local, apoyar a la fundación tanto. Entonces, una formación que fomenta diferentes actividades, y esas actividades nos muestra la evidencia que disminuye la probabilidad de que las personas puedan tener un consumo de droga, pero sobre todo tener un consumo problemático. Ahí te lo sí, la gran mayoría de los adolescentes va a tener algún contacto con la droga. Eso es real y lo sabemos y lo conocemos. Pero lo que nosotros buscamos es que ese contacto
no llega a generar un consumo abusivo o dependencia de drogas. Entonces, mientras más tarde inicie el consumo, menor probabilidades hay de que la adultez tenga un problema. Entonces, eso ya lo usamos como indicador. Entonces, efectivamente, como tú hablas, centro deportivo, junta viciosa, el tejido comunitario, el tejido social dentro de la comunidad es fundamental el desarrollo, pensando en este tipo de actividades que nos ayudarían a tener un mejor desarrollo de personas donde la alianza pública-privada es clave. Es absolutamente clave para que las personas puedan desarrollarse. Qué interesante lo que menciona, profesor, esta alianza público y privada que tiene que haber muchas veces, porque es un flagelo el caer en las drogas. Yo he tenido muchos conocidos que lamentablemente se han suicidado por temas de esta índole, entonces, y para el costo familiar que trae muy, muy impresionante y destruye familias más que las beneficia. Y usted tocó un punto que justo me gustaría llevarlo a esa pregunta. Te hablo sobre el consumo problemático. ¿Ya? Y usted también mencionó que los adolescentes o la población en general siempre tiene un consumo o se acerca medianamente a la droga, pero ya cuando empieza a ser un consumo problemático, ahí la cosa cambia, porque después se va a la dependencia y se va interiorizando un poquito más. Entonces me gustaría ver, y que usted como experto en la materia pudiera dar algún consejo a aquellas personas que quizás están en ese periodo, en el consumo problemático, ya sea con las drogas, ya sea con el alcohol o con algún estupefaciente que pueda tener algún psicotrópico. ¿Qué cosa puede hacer esa persona para poder no llegar más allá y hacerse dependiente y caer lo que, como todos conocemos, en el flagelo? Básicamente tú tienes un amplio espectro que podemos diferenciarlo así. Tú tienes el consumo inicial o exploratorio, que son los primeros contactos de la persona con la sustancia, un par de contactos con los primeros. Tienes un consumo ocasional, ya aumenta un poco la frecuencia, ya no son los primeros contactos. Y después ya tienes el consumo habitual. Hay una persona que todavía no tiene un abuso o dependencia. Y ahí la gran mayoría de la población se mueve en ese grupo. ¿Ya? No estoy diciendo que todos consuman drogas, pero la gran mayoría se mueve en ese grupo. Obviamente habría que ir de acuerdo a la sustancia y la edad, por supuesto. Si le pregunto, ¿me muevo la edad de 4 años? No creo. Claro, si me muevo la adolescente, sí. Si me muevo la adulta, también. Entonces, más o menos estoy pensando en los adolescentes adultos que en general han tenido a lo menos alguna experiencia exploratoria con alguna droga, por lo menos con las legales. Y si voy a nuestro país, Chile, por lo menos con el alcohol. Por lo menos, digamos, el alcohol atraviesa nuestra sociedad absolutamente, es transversal, digamos, en todo ámbito. Entonces, cuando tú tienes estos 3 niveles de consumo, un grupo reducido pasa al abuso de dependencia. ¿Ya? Hay una regla que se llama el 80-20. El 80% de la población consume el 20% de la droga, pero el 20% de las personas consume el 80% de la población. ¿Qué quiere decir esta regla? Que hay muy pocas personas que consumen mucha droga. Y ese es el abuso de dependencia. Entonces, eso es un límite. Entonces, cuando tú llegas al consumo problemático, y tú hablas, Joaquín, que es el abuso y la dependencia, ya la persona obviamente necesita tratamiento, necesita consultar en el COSAM de su comuna, el Centro Comunitario de Salud Mental, necesita consultar en el CEFAM de su comuna, y ya necesita una ayuda porque ya está con problemas importantes para él, para ella, para su familia, donde ya hay problemas desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, de los estudios, si está estudiando. Entonces empieza a tener, cuando hablamos de consumo problemático, que su consumo ya está empezando a afectar algunas áreas en su proyecto de vida, en su desarrollo de vida, como una gran definición, porque ahí ya cada caso vamos a definir qué es lo que le está sucediendo. Entonces es importante hacer esa diferenciación. Qué interesante, y también invitar a que la gente pueda acercarse y ver que todos estos medios también lo pueden ayudar. Es que usted mencionó el CEFAN, el Centro de Salud Mental, creo que también son importantes, necesarios, y que muchas veces la gente desconoce y frente al consumo no sabe dónde acudir. Así que eso es sumamente importante tenerlo claro, que puedan pedir ayuda siempre cuando ya atraviesen esta barrera y se transforman en un consumo problemático. Profesor, y ya me gustaría llevarlo al área más chica, si lo hablamos así como en términos futbolísticos. En el caso de la terapia ocupacional, ¿qué rol juega dentro de este ambiente
el trabajo con personas drogodependientes o personas que también tienen algún consumo problemático que todavía no han cruzado el umbral. ¿Cuál sería la forma en que nosotros como terapeutas trabajaremos con estas personas? La terapia ocupacional se ha insertado fuertemente en los últimos 10 años, yo creo, sobre todo en los diferentes centros de tratamiento por fundaciones o por los COSAM, Centros Comunitarios de Salud Mental, que ahí es donde se hace el tratamiento fuerte, digamos, igual si tienen clínicas privadas, por supuesto, igual. Entonces, principalmente el terapeuta ocupacional tiene un rol desde, para decirlo en palabras sencillas, no en lenguaje profesional de nosotros, digamos, trabaja desde la motivación y proyecto de vida. Y de la motivación de proyecto de vida puede trabajar desde la actividad de la vida diaria básica, de vestirse, bañarse, hasta estudiar y trabajar. Y desde ahí hay un sinnúmero de áreas y variables a considerar como los roles, rol de trabajador, rol de estudiante, rol de padre, rol de hombre, rol de mujer, rol de mamá, rol de estudiante, trabajadora. Tiene que ver un poco con la identidad, nosotros hablamos de la identidad ocupacional, cómo se percibe, esta persona se percibe, hay lenguaje que a mí no me gusta utilizar, se hablan del adicto, las personas dicen algunas que soy adicto, otras personas dicen que soy sucio, yo no comparto ese lenguaje, pero eso te va mostrando cómo la persona se va identificando, que tiene que ver con la identidad. Tiene una identidad él relacionado con las drogas o no, se percibe él así, tiene que ver con la identidad, muy fuerte se trabaja. Entonces, esas son algunas áreas en forma general, pero también cosas concretas donde se trabaja, no sé, el uso del dinero, el uso adecuado de medicamentos, el participar en actividades de ocio y tiempo libre, estructurar una rutina, manejo de hábitos, estructurar hábitos, el manejo del ambiente. O sea, hay diferentes áreas que podemos trabajar de acuerdo a grupo de edad, diferencias de género también hay, sistema residencial, ambulatorio básico intensivo, que son los 3 grandes programas que existen. Entonces, de acuerdo, también van a haber particularidades a trabajar con las personas, las proyecciones de vida. Es clave, aquí es clave el proyecto de vida. El proyecto de vida, yo creo que de la terapia ocupacional fue un rol central, porque el proyecto de vida habla de toda una base que tú tienes que trabajar con las personas. Eso podría resumir lo que un terapeuta ocupacional podría trabajar con las personas. Qué interesante, profesor, como plantea, y también como nosotros, uno como futuro terapeuta, influye en lo que es sobre todo un tema tan importante que es la droga y cómo también ayuda a las personas a salir adelante. Profesor, ya nos estamos acercando al final del programa. Me gustaría pedirle alguna palabra al cierre, alguna idea que usted le gustaría reforzar en estos últimos minutos que nos van quedando. Que la prevención es más barata que el tratamiento, y más barata desde el punto de vista no solamente económico, sino que todos los costos que significa, como usted hablaba, Joaquín, familias se destruyen, vidas se destruyen, por lo tanto, todos perdemos como sociedad, todas perdemos como sociedad. Por lo tanto, yo creo que el foco fuerte es la prevención, el foco fuerte es la estricta normativa que se ha logrado con el tabaco, con el alcohol, que las personas consulten si tienen dudas en su Centro Comunitario de Salud Mental, en su CIFAM. Mientras antes consulten, mejor. No tengan miedo, esto es una patología más, como cualquier otra, como la hipertensión, como la diabetes, algo crónico. No debería existir ninguna diferenciación con respecto a eso. Por lo tanto, las recaídas es parte del proceso, como la diabetes o como la hipertensión. Sin embargo, hay estigmas que se cargan frente al consumo de droga y con otras patologías, ¿no? Por ejemplo, a las personas diabéticas, si comen 2 pedazos de torta, no los vuelven a internar 2-3 meses. Una persona que vuelve a tener un consumo la vuelven a internar. Entonces ahí tú ves diferenciaciones que yo sé que tiene un impacto, hay que analizarlo particularmente, pero tú ves diferenciaciones. Entonces yo entiendo también por qué la gente no consulta. Y eso también es un mensaje de sacarnos los estigmas, de sacarnos de la gente que tiene consumo erótico de drogas, son los pobres, o son las personas que roban, o son los vagos. No tiene nada que ver con eso, es algo absolutamente transversal que está en nuestra sociedad chilena lamentablemente incrustado. Las 2 drogas legales están pero absolutamente a fuego en nuestra sociedad, lamentablemente. Entonces yo creo que eso son como algunas ideas que podría dejar como general.
Profesor, que me quedo con su último mensaje, qué potente y sobre todo estos costos que tiene la droga en sí. Para mí ha sido un gusto poder entrevistarlo, profesor, para haber hablado de este tema tan importante como el consumo de droga. Así que ya nos acercamos al final de la temporada, así que, profesor, ha sido un gusto. No olviden que pueden revisar este programa en YouTube, en el canal Divagando un Poco. También nos encontramos en la plataforma Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, para que nos puedan encontrar y también ir interesándose. Ya nos encontramos, iniciamos esta mitad de temporada, así que vamos con todo. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.